A veces, lo que más duele no es perder algo, sino no entender por qué Dios permitió que se fuera. Puede ser una persona, una oportunidad, un plan que ya habías imaginado tantas veces, una puerta que parecía estar abriéndose justo cuando más la necesitabas. Y de pronto, sin explicación clara, todo cambia. Algo se retrasa, alguien se aleja, una conversación se enfría, un sueño que te sostenía empieza a desmoronarse entre tus manos. Y aunque por fuera tratas de mantenerte tranquilo, por dentro hay una pregunta que pesa como una piedra en el pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué si yo estaba intentando hacerlo bien? Tal vez hoy estás viendo una pérdida, pero todavía no puedes ver la protección escondida detrás de ella. Tal vez estás mirando una puerta cerrada, pero aún no sabes qué habría pasado si esa puerta se abría por completo. Tal vez lo que hoy parece una respuesta cruel, mañana pueda sentirse como de esas formas misteriosas en que la vida, la fe y el tiempo empiezan a acomodar lo que tú no podías sostener sin romperte. No te digo esto como una promesa fácil. No sería honesto decir que todo dolor se entiende rápido ni que toda pérdida se convierte de inmediato en bendición. Hay ausencias que duelen de verdad. Hay despedidas que dejan un silencio largo. Hay cosas que uno no supera con una frase bonita ni con una sonrisa forzada. Pero desde una mirada espiritual, muchas personas describen ciertos momentos así, como si algo más grande estuviera separándolas de lo que ya no podía acompañarlas al siguiente tramo del camino. Y quizá eso es lo más difícil de aceptar, porque cuando Dios, o la vida, o ese orden invisible que a veces sentimos en el fondo del alma, empieza a quitar algo, casi nunca lo vivimos como liberación. Lo vivimos como castigo, como rechazo, como abandono, como si nos estuvieran arrancando algo que todavía amábamos, algo que todavía queríamos salvar, algo que todavía intentábamos justificar aunque ya nos estuviera drenando por dentro. Pero hay pérdidas que no llegan para destruirte, llegan para revelar lo que tú no querías mirar. A veces uno se aferra no porque eso sea bueno, sino porque le tiene miedo al vacío que quedará después. Uno insiste en ciertas personas porque confunde costumbre con amor. Uno defiende ciertos caminos porque ya invirtió demasiado tiempo en ellos. Uno ruega por una puerta no porque esa puerta lleve paz, sino porque no sabe quién será si tiene que caminar hacia otro lugar. Y ahí, justo ahí, empieza el misterio de este tema. Porque tal vez lo que se está yendo hoy no se está yendo para dejarte menos, tal vez se está yendo para mostrarte cuánto de ti estaba atrapado en algo que ya no te devolvía vida. Tal vez mañana, cuando mires atrás con más calma, no agradecerás el dolor, pero sí agradecerás haber salido de aquello antes de perderte completamente. Quédate un momento con esta idea. ¿Y si lo que hoy estás pidiendo que vuelva, algún día será exactamente lo que agradecerás que no regresó? Hay momentos en los que uno empieza a notar que algo ya no se siente igual, pero tarda mucho en admitirlo. No porque sea débil, sino porque aceptar la verdad de algo que amas puede sentirse como una pequeña muerte por dentro. Tal vez sigues hablando con alguien, pero ya no sientes paz después de esa conversación. Tal vez sigues trabajando por un sueño, pero cada paso se siente más pesado que el anterior. Tal vez sigues en un lugar, una relación, una rutina, una expectativa, y aunque nadie más lo ve, dentro de ti hay una parte silenciosa que susurra, esto ya no me sostiene como antes. Y aún así, uno se queda. Se queda porque recuerda cómo era al principio. Se queda porque espera que algo vuelva a ser como antes. Se queda porque no quiere parecer ingrato, impulsivo o exagerado. Se queda porque piensa, tal vez soy yo el problema. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Tal vez debería aguantar un poco más. Y entonces empieza a negociar con su propia tristeza. Le pone nombres suaves al cansancio. Llama paciencia a lo que quizá ya es desgaste. Llama lealtad a lo que quizá ya es miedo. Llama destino a lo que quizá solo era una etapa que ya cumplió su propósito. No siempre lo que Dios permite que se vaya era malo desde el inicio.
A veces fue bueno por un tiempo, a veces fue necesario, a veces te enseñó algo, te acompañó en una temporada, te dio refugio cuando no sabías cómo sostenerte solo. Pero hay cosas que pueden haber sido medicina en un momento y convertirse en peso en otro. Hay personas que fueron puente, pero no casa. Hay caminos que te ayudaron a cruzar una parte difícil, pero no estaban hechos para caminar contigo toda la vida. Y cuando llega a ese punto, la separación se siente confusa, porque no hay un enemigo claro, no hay una razón enorme que puedas explicar con facilidad. Solo hay una sensación extraña, como si tu alma ya no cupiera en el mismo lugar, como si una parte de ti hubiera empezado a crecer en silencio, mientras tu vida seguía intentando quedarse pequeña. Desde una mirada espiritual, algunas personas interpretan estos cambios como una especie de reordenamiento interior, no como un castigo, no como una señal dramática, sino como una invitación lenta a soltar lo que ya no coincide con la persona en la que te estás convirtiendo. Y quizá por eso duele tanto, porque no solo estás perdiendo algo externo, también estás dejando atrás una versión de ti que aprendió a sobrevivir ahí. Tal vez hoy no necesitas entenderlo todo. Tal vez solo necesitas reconocer que algo dentro de ti ya está pidiendo aire. Y si Dios está quitando algo de tu vida, quizá no sea para dejarte vacío, sino para hacer espacio a una verdad que todavía no has aprendido a nombrar. Hay una parte de este proceso que casi nadie entiende mientras está sucediendo. Cuando algo se aleja, la mente busca culpables, pero el alma empieza a buscar significado. La mente pregunta quién falló, quién cambió, quién no cumplió, quién dejó de amar, quién cerró la puerta. Pero en un nivel más profundo, a veces aparece otra pregunta, más suave y más incómoda. ¿Qué estaba intentando aprender yo en todo esto? No es una pregunta fácil, porque cuando uno todavía está herido, cualquier intento de encontrar sentido puede sonar como una forma de minimizar el dolor. Y no se trata de eso. No se trata de fingir que no duele. No se trata de decir que todo fue perfecto porque un día tal vez lo entenderás. Hay pérdidas que no necesitan ser decoradas con palabras bonitas. Merecen silencio, merecen lágrimas, merecen tiempo. Pero también hay momentos en los que, después del primer golpe, algo dentro de ti empieza a mirar con otros ojos. Quizá recuerdes señales que antes ignoraste, pequeñas incomodidades, conversaciones que te dejaban confundido, promesas que sonaban hermosas pero no se sostenían en los hechos, sueños que te emocionaban pero al mismo tiempo te alejaban de tu paz. Tal vez hubo noches en las que tu cuerpo ya sabía lo que tu mente se negaba a aceptar, un nudo en el pecho, un cansancio extraño, una sensación de estar caminando contra ti mismo. Muchas personas llaman intuición a ese lenguaje silencioso. Otras lo ven como conciencia, madurez, experiencia, o incluso como una forma sutil en que Dios habla sin levantar la voz. No hace falta convertirlo en una certeza absoluta para reconocer que a veces algo dentro de nosotros percibe la verdad antes de que tengamos palabras para explicarla. Y cuando aquello finalmente se va, el dolor puede sentirse como una ruptura, pero también puede empezar a revelar un patrón. Tal vez no era la primera vez que te aferrabas a algo que te pedía perderte para conservarlo. Tal vez no era la primera vez que confundías intensidad con amor, urgencia con destino, sacrificio con valor. Tal vez esta pérdida no solo te está mostrando lo que se fue, sino también la forma en que tú aprendiste a quedarte demasiado tiempo donde tu alma ya estaba cansada. Desde una mirada simbólica, estas separaciones pueden parecer puertas que se cierran, pero también espejos que se encienden. No solo bloquean un camino, reflejan algo. Te muestran dónde cediste tu paz, dónde dejaste de escucharte, dónde aceptaste migajas emocionales porque tenías miedo de no recibir nada, dónde llamaste bendición a algo que poco a poco te estaba apanando. Y quizá ahí comienza una gratitud distinta, una gratitud que todavía no sonríe, pero empieza a respirar. No agradece la herida, agradece la claridad, no agradece la ausencia, agradece haber despertado antes de seguir construyendo una vida sobre una base que temblaba. Porque a veces Dios no te quita algo para castigarte, a veces permite que se revele lo que ya no podía sostener tu crecimiento. Y aunque hoy solo veas ruinas,
Tal vez mañana descubras que esas ruinas eran el único lugar desde donde podías ver el cielo otra vez. A veces, lo más difícil no es soltar con las manos, sino soltar con la memoria. Porque aunque una persona se haya ido, aunque una oportunidad se haya cerrado, aunque un lugar ya no forme parte de tu presente, dentro de ti pueden seguir viviendo escenas que regresan sin pedir permiso. Una frase, una promesa, una mañana específica, una versión de ti que todavía esperaba que todo terminara diferente. Y ahí empieza una clase de duelo que casi nadie ve. Por fuera sigues haciendo lo necesario, respondes mensajes, trabajas, sonríes cuando toca sonreír, dices estoy bien, porque no quieres explicar algo que ni tú entiendes del todo. Pero por dentro hay una habitación en silencio donde todavía revisas lo que pasó. Te preguntas si pudiste haber hecho algo distinto, si hablaste demasiado, si callaste demasiado, si fuiste demasiado paciente o no lo suficiente. Y esa pregunta, repetida muchas veces, puede convertirse en una cadena invisible. Pero quizá este momento no te está pidiendo que encuentres todas las respuestas. Quizá te está pidiendo que dejes de castigarte por no haber sabido antes lo que solo podías aprender después. Hay verdades que llegan tarde no porque seas ciego, sino porque necesitabas vivir ciertos pasos para poder reconocerlas. A veces uno no ve la jaula mientras la jaula tiene forma de promesa. No ve el cansancio mientras lo llama esfuerzo. No ve la pérdida de sí mismo mientras cree que está amando bien. Y cuando por fin algo se rompe, no solo duele lo que se fue, también duele darse cuenta de cuánto tiempo uno estuvo intentando respirar en un lugar sin aire. Desde una mirada espiritual, este puede ser uno de los momentos más delicados del camino. No el momento donde todo se arregla, sino el momento donde tu interior deja de mentirse. Es como estar de pie en medio de una noche larga, mirando una puerta cerrada y sentir que detrás de esa puerta quedó una parte de tu historia. No sabes todavía hacia dónde ir, pero algo muy profundo empieza a decirte que volver atrás tampoco sería volver a casa. Y tal vez eso es lo que Dios está separando hoy, no solo una situación, sino una dependencia emocional, una ilusión, una forma antigua de buscar valor en lugares que no podían dártelo. Puede sentirse como pérdida, pero también puede ser el inicio de una recuperación silenciosa, la recuperación de tu paz, de tu dignidad, de tu voz, de esa parte de ti que aprendió a pedir perdón por necesitar amor, respeto o claridad. No tienes que convertirte en alguien frío para sanar. No tienes que negar lo que sentiste. No tienes que borrar los recuerdos para seguir adelante. A veces sanar es mirar todo eso con los ojos llenos de verdad y decir, sí, fue importante para mí, pero no todo lo importante está destinado a quedarse. Y quizá mañana, cuando esta herida ya no hable tan fuerte, entenderás algo que hoy todavía parece imposible. Algunas cosas se van llevándose tu tristeza más vieja, aunque al principio parezca que solo se están llevando tu alegría. Llega un punto en el que el dolor deja de ser solo dolor y empieza a convertirse en una revelación. No sucede de golpe, no aparece como una luz dramática bajando del cielo, ni como una voz que te explica cada detalle. A veces ocurre en una tarde común, mientras estás haciendo algo simple, y de pronto notas que ya no duele igual. La misma memoria aparece, pero ya no te rompe. El mismo nombre cruza tu mente, pero ya no te arrastra. La misma puerta sigue cerrada, pero algo dentro de ti ya no está de rodillas frente a ella. Ese es un momento silencioso, pero poderoso, porque tal vez ahí comprendes que no estabas perdiendo una bendición. Estabas siendo liberado de una versión de bendición que ya no podía crecer contigo. Y esto puede ser difícil de aceptar, porque durante mucho tiempo creíste que si algo venía de Dios, tendría que quedarse para siempre. Pero a veces lo sagrado no está en la permanencia, sino en el propósito. Hay cosas que llegan para despertarte, para enseñarte, para acompañarte en una estación y luego se van porque insistir en retenerlas sería convertir un regalo en una prisión.
Quizá esa persona te mostró cuánto eras capaz de amar, pero también cuánto te habías olvidado de ti. Quizá esa oportunidad te enseñó a confiar, pero también te reveló que no todos los caminos brillantes conducen a paz. Quizá ese sueño que se cayó te obligó a mirar más profundo y preguntarte si realmente era tuyo o si solo era una forma de demostrarle algo a alguien. Ahí está el giro. Lo que se fue no siempre era el enemigo, a veces era el espejo. Y cuando el espejo cumple su función, quedarse mirándolo para siempre puede impedirte caminar. Desde una mirada de fe, uno podría interpretar este punto como una invitación a confiar sin controlar, no a resignarse sin sentir, no a negar el vacío, sino a permitir que la vida tenga más sabiduría que tu desesperación del momento. Porque cuando estás herido, tu corazón suele pedir que vuelva lo conocido, aunque lo conocido te haya lastimado. Pero cuando empiezas a sanar, ya no preguntas solamente ¿por qué se fue? Empiezas a preguntar ¿qué estaba protegiendo Dios en mí cuando permitió que esto terminara? Esa pregunta cambia todo, porque deja de colocarte como alguien abandonado y empieza a devolverte tu lugar como alguien que está aprendiendo a no confundir apego con amor, aprendiendo a no llamar destino a lo que exige que te traiciones, aprendiendo a no pedir señales para volver a un lugar donde tu paz ya había dado demasiados avisos. Y tal vez la gratitud de mañana nace exactamente aquí, en el instante en que descubres que lo que lloraste no era el final de tu historia, sino el final de una forma antigua de sufrir. No porque ya no duela nada, sino porque por primera vez puedes sentir, debajo de la pérdida, un espacio nuevo, un espacio donde tu alma respira, un espacio donde ya no tienes que encogerte para encajar. Quizás eso era lo que se estaba abriendo mientras tú solo veías lo que se cerraba. Y cuando todo empieza a asentarse, cuando el ruido baja un poco y el corazón deja de pelear contra lo inevitable, aparece una calma extraña. No siempre es felicidad, no siempre es entusiasmo. A veces es apenas un silencio más liviano, una respiración menos apretada, una mañana en la que despiertas y notas que ya no buscas con tanta desesperación lo que antes creías necesitar para estar completo. Quizá ahí empieza la gratitud. No como una emoción brillante, no como una frase perfecta para repetir frente a otros, sino como una comprensión lenta que va creciendo dentro de ti. Empiezas a mirar hacia atrás y ves que aquello que se fue no solo dejó un hueco, también dejó espacio. Espacio para escuchar tu propia voz, espacio para volver a cuidar tu paz, espacio para distinguir entre lo que parecía amor y lo que realmente te daba vida. Espacio para dejar de mendigar claridad donde solo había confusión. Y tal vez todavía haya días en los que extrañes. Eso no significa que retrocediste. Extrañar no siempre es una señal de que algo debía quedarse. A veces solo significa que fuiste humano, que amaste, que esperaste, que imaginaste un futuro, que tu corazón necesitó tiempo para aceptar lo que tu alma tal vez ya venía sintiendo desde antes. Desde una mirada espiritual, podrías ver este proceso como una especie de poda interior. No porque seas menos, sino porque algo en tu vida necesitaba dejar de consumir la fuerza que ahora puede volver a tus raíces. Un árbol no entiende de inmediato por qué pierde ramas, pero con el tiempo, si la tierra sigue viva, si la luz sigue llegando, si las raíces siguen buscando profundidad, aquello que parecía una pérdida puede convertirse en nueva forma, nueva firmeza, nueva posibilidad. Quizá Dios no te estaba quitando tu futuro, quizá estaba quitando una versión del futuro que ya no podía sostener tu crecimiento. Quizá no estaba cerrando el camino para siempre, sino evitando que caminaras más lejos hacia un lugar donde ibas a desaparecer poco a poco. Y aunque esto no borra lo vivido, puede darle un sentido más suave al dolor. No todo lo que se rompe es destrucción. A veces también es liberación. Mañana tal vez no tendrás todas las respuestas, tal vez algunas preguntas seguirán abiertas, pero quizá ya no las cargarás como una condena, tal vez las llevarás como cicatrices que aprendieron a no sangrar. Tal vez mirarás aquello que hoy duele y dirás con una honestidad tranquila, no entendí cuándo pasó, pero ahora veo por qué no podía quedarse. Y si este mensaje resonó contigo, no lo tomes como una sentencia absoluta sobre tu vida.
Tómalo como una invitación a mirar con más ternura lo que estás viviendo, a no juzgar tan rápido la temporada en la que estás, a no llamar pérdida a todo lo que se va, ni castigo a todo lo que cambia, porque quizá lo que Dios está tomando hoy no viene a dejarte vacío, quizá viene a devolverte a ti mismo. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás con los ojos más limpios y el corazón más completo, tal vez descubrirás que la gratitud no nació porque todo salió como querías, sino porque, de una manera que antes no podías entender, fuiste cuidado incluso cuando sentiste que estabas perdiendo.